Yo soy la doctora Pilar Cabrera Maciel, soy médica especialista en infectología y en clínica médica de adultos. Desempeño mi actividad infectológica en el Hospital del Este Perón como médica de planta. El día de hoy les voy a presentar una clase sobre manejo terapéutico de los pacientes con COVID en el marco de la pandemia que estamos cursando. Vamos a iniciar la clase con esta primera diapositiva en cuanto a las dudas y certezas que tenemos hoy en cuanto al manejo terapéutico de los pacientes que cursan COVID-19. La vamos a enfocar en 4 preguntas. La primera de ellas es ¿qué factores se encuentran implicados en la fisiopatogenia de los pacientes con COVID-19 y que tengan implicancias en el manejo terapéutico? ¿Qué sabemos nosotros hasta hoy, octubre del 2020, en cuanto al tratamiento de los pacientes con COVID? ¿Y qué no sabemos en cuanto al tratamiento? Y por último, ¿qué podemos esperar en un futuro cercano en cuanto al manejo terapéutico de este grupo de pacientes? ¿Cuáles son los factores en la fisiopatogenia del COVID-19 que tengan peso sobre el manejo terapéutico de estos pacientes? Bueno, en este gráfico podemos ver 3 aristas, 3 puntos en particular. El microorganismo, que en este caso es el virus SARS-CoV-2, con sus determinadas características de virulencia, su inóculo y o carga viral. Este virus va a actuar sobre un huésped susceptible, vulnerable, de acuerdo a sus comorbilidades o de acuerdo a su situación inmunitaria. Y a su vez tenemos que ver la otra arista, que es qué arsenal terapéutico tenemos, qué disponibilidad de fármacos tenemos, cuál es su eficacia, cuál es su seguridad, cuál es su farmacodinámica, o sea, su mecanismo de acción para generar la muerte viral, o cuál es su farmacocinesis, cómo va a llegar ese fármaco al foco donde debe actuar. Estas 3 aristas características de todas las enfermedades infecciosas nos van a permitir comprender cuáles son los puntos donde nosotros tenemos que actuar para el manejo terapéutico de este grupo de pacientes. ¿Qué sabemos hasta ahora en cuanto al COVID-19? Volviendo a la diapositiva anterior, nos enfoquemos ahora en el microorganismo, SARS-CoV-2. Sabemos que produce una acción directa, una lesión directa en órganos diana, en órganos blancos, el pulmón, el corazón, el tubo gastrointestinal, el riñón y sistema nervioso central. Y también este virus genera una acción indirecta a través de una respuesta o una reacción inflamatoria inespecífica, siendo la máxima expresión la famosa cascada de citoquinas que hemos escuchado varias veces, mediante una acción tromboinflamatoria y de disfunción endotelial. Sabemos en cuanto al huésped, la otra arista, que hay grupos de riesgo, grupos vulnerables, los mayores de 60 años, los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, los insuficientes renales crónicos, los obesos, los inmunodeprimidos no controlados, etc. En cuanto a los fármacos, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos del tratamiento de sostén, que es lo que requieren todos los pacientes acorde a su estatus. El estatus estará dado por cómo se presenta en ese paciente la enfermedad y será, entre otras cosas, para mencionarlo, oxigenoterapia, antitérmicos, tratamientos de la enfermedad de base. Sabemos hasta ahora de la utilidad de los corticoides en alguna fase de la infección o en algún grupo de pacientes más bien. El grupo de pacientes que requiere oxígeno que está ventilado, que en este caso sería la opción la dexametasona. Sabemos de la importancia de la tromboprofilaxis en los pacientes internados. Sabemos que los antibióticos son útiles, pero en determinados casos, cuando hay una complicación bacteriana. Y sabemos también, al día de la fecha, los tratamientos que no están recomendados, que están desestimados en base a ensayos clínicos actualizados, entre ellos la citromicina, la hidroxicloroquina y el lopinavir-ritonavir. También sabemos, aunque no en forma completa, pero parcialmente, las etapas de la enfermedad, la evolución natural, en donde tenemos una serie de fases, un periodo de incubación que aproximadamente es de 5 días, con un mínimo de 1 y un máximo de 14,
un periodo de desarrollo sintomático en donde muchas veces se presenta como un síndrome pseudogripal o con síntomas leves, que aproximadamente dura 5 días. Después tenemos una fase pulmonar, que suele iniciarse a partir del 5.º día hasta el 10.º día desde el inicio de los síntomas, de la fase sintomática. Y por último, a partir del día 10, desde iniciados los síntomas, o 14, desde adquirida la infección, comienza una fase inflamatoria, que es donde en algún grupo de pacientes en particular puede desencadenarse la famosa cascada de citoquinas. ¿Qué es lo que todavía nosotros no sabemos sobre la enfermedad por COVID-19? Desde el punto de vista del microorganismo, del virus, del SARS-CoV-2, su completa fisiopatología, cuál es el mecanismo de acción completo en órganos extrapulmonares como sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, lo que sería riñón, miocardio, entre otros órganos. ¿Qué implicancia tiene la carga viral en la acción sobre estos órganos diana? ¿Tiene implicancia la carga viral? No. ¿Qué acción tienen las nuevas cepas a partir de mutaciones eficientes que se produjeron en el virus? ¿Nos producirán mayor lesión en órganos diana, pulmonares, extrapulmonares, mayor transmisibilidad? ¿Qué respuesta inflamatoria, tanto específica como innata, genera el virus en nuestro organismo? Y en cuanto a los pacientes críticos en particular, ¿cuál realmente o en forma concreta es el tiempo de excreción viral y la viabilidad en el ambiente? Estas son dudas que todavía persisten y no están del todo cerradas en cuanto al conocimiento sobre el SARS-CoV-2. En cuanto al huésped, ¿por qué algunos pacientes sin aparentes factores de riesgo desarrollan enfermedad crítica o severa? ¿Tienen algún mecanismo en particular? ¿Podemos predecir este grupo de pacientes o no? ¿Y qué respuesta inmune o humoral o celular nos brinda el virus una vez resuelta la infección? ¿Qué riesgo tendremos a futuro o tendrá el paciente para reinfectarse de acuerdo a diferentes grupos poblacionales? En cuanto a los fármacos propiamente dichos, en realidad durante todo el año 2020, inclusive el 2021, los ensayos clínicos fueron numerosos en todos los países del mundo prácticamente, en Argentina y también en Tucumán. Y se estudiaron fármacos disponibles, algunos nuevos, otros todavía siguen en marcha los estudios en diferentes fases, fase 2, fase 3, fase 4. Tenemos resultados parciales de algunos tienen algunas conclusiones más apropiadas que otros, pero todos estos fármacos deben seguir durante los próximos años bajo la atenta mirada del profesional de la salud que los prescribe, con los mecanismos de farmacovigilancia. Entre ellos tenemos los antivirales. En una primera instancia se tomó como salvador a la hidroxicloroquina o el lopinavir, ritonavir, y luego diferentes ensayos las descartaron como efectivas para el tratamiento. Después salió el remdesivir, fármaco disponible en este momento en países como Estados Unidos, que acortaban los tiempos de internación de los pacientes, principalmente en salas y aquellos que requerían oxígeno. También siguen bajo estudio. AINES como el ibuprofeno inhalado, en donde se realizaron ensayos clínicos empezando en la ciudad de Córdoba y siguiendo por varios puntos del país en donde está incluida nuestra provincia. Fármacos inmunomoduladores. De estos, un gran grupo se estudiaron de fármacos inmunomoduladores disponibles, entre ellos el más conocido, quizás el más nombrado, el tocilizumab, que con ensayos clínicos actuales no han mostrado beneficio con respecto a placebo. Igualmente hay un par de trabajos en curso. Plasma de convalecientes, en donde la Argentina fue uno de los países líderes en este ensayo clínico, implementando un ensayo extendido a lo largo y ancho del país, de los cuales tenemos resultados de diferentes grupos nacionales y locales. Suero hiperinmune. Bueno, este suero hiperinmune equino
es un ensayo clínico nacional multicéntrico en donde participó Tucumán a través del Centro de Salud y donde recientemente se han publicado algunas conclusiones con respecto a este ensayo clínico. Otros fármacos, ivermectina también, es un fármaco también que se estudió en varios países del mundo y donde Argentina también informó algunos trabajos en los que participó. También es un fármaco que se sacaron algunas conclusiones y siguen algunos ensayos clínicos en curso, otros ya completaron y sigue y debe seguir la tarea de farmacovigilancia. Otro fármaco inmunomodulador en que participa la provincia de ensayos clínicos es colchicina, fármacos en donde han publicado países como Canadá, hay una rama de estudio del grupo Recovery que está terminando de reclutar pacientes y una de las pioneras es la rama argentina de estudio, también con participación de este estudio multicéntrico de la provincia. En conclusión, muchos fármacos estudiados, pocas respuestas concretas con fuerte evidencia científica y hay mucho más para hacer y mucho más para vigilar. Vigilar en cuanto a la evolución del fármaco cuando ya nos encontremos con los ensayos clínicos en fase 4, que todavía tampoco sabemos. Y bueno, estamos aprendiendo lo que es la evolución post-COVID. Después de haber pasado el 2020, estamos comenzando a estudiar, a reconocer, a evaluar las secuelas, las complicaciones, la evolución de los pacientes una vez pasada la enfermedad por COVID y qué esperar durante los 6 meses siguientes, el año siguiente con respecto a estos pacientes. Y otro tema, la reinfección, difícil de diagnosticar, pero que la hemos evaluado en varias oportunidades como sospechas clínicas, dado que en realidad el diagnóstico de certeza se realiza al determinar mutaciones virales con respecto a la primera PCR y la segunda PCR de la supuesta reinfección. Bueno, todavía tenemos varias cosas que aprender con respecto a estos tópicos. ¿Hacia dónde vamos? Con respecto al virus, vamos hacia la comprensión de la fisiopatogenia viral. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción directa e indirecta? ¿Qué factores están implicados en la virulencia? ¿Cómo se comportan las diferentes cepas virales? ¿Qué acción tienen órganos extrapulmonares? Y hacia comprender e interpretar que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa sistémica. En cuanto al huésped, vamos hacia reconocer y comprender la infección adquirida, las diferentes etapas de reinfección o recidiva, los factores implicados en la mala evolución de ciertos grupos que no serían vulnerables. Vamos hacia comprender cómo es la infección en grupos de niños, en la población pediátrica, en los neonatos, en la embarazada. Y en cuanto a los fármacos, bueno, tenemos bastantes datos ya, bastantes ensayos clínicos terminados, bastantes en curso, así que bueno, estamos reconociendo algunos fármacos que no sirvieron, otros que los recategorizaron, otros que se están reestudiando en diferentes fases, en comprender que los fármacos tienen que tener un accionar en una etapa viral y en otra. Hay una fase precoz que es pulmonar y hay una fase más tardía que es la inflamatoria. Vamos a experimentar cuál es la eficacia y la efectividad de las vacunas que la población argentina está recibiendo y cuáles serían las implicancias de las diferentes vacunas y cuál es su acción sobre las diferentes cepas. Y vamos hacia una mejora en la comprensión del manejo del paciente crítico, que en realidad es el paciente que tiene mortalidad por COVID-19. Conociendo cuáles son los avances que hemos tenido en el conocimiento de esta enfermedad, cuáles son los puntos oscuros que todavía desconocemos y cuáles son las posibles respuestas en un futuro cercano, nos planteamos cuál
va a ser el manejo actualmente en un paciente con COVID-19. Para enfocar el manejo, lo primero que tenemos que hacer es categorizar al paciente, definir el estatus de su enfermedad y la etapa evolutiva en la que se encuentra. Esto nos va a permitir determinar el lugar de tratamiento, nos va a permitir determinar el tratamiento que va a recibir, si un tratamiento específico o de soporte, o ambos. Y nos va a permitir también saber si el paciente es candidato a participar en uno de los ensayos clínicos que se encuentran en curso en nuestra provincia. Vamos con el primer punto, categorizar al paciente. Esto es trascendental. Usualmente es en el primer contacto del paciente con el sistema de salud, que suele ser en un consultorio febril o en atención primaria. Lo podemos categorizar con el interrogatorio, el control de parámetros vitales, la saturación e imágenes. Vamos a tener 4 categorías. El paciente asintomático sin síntomas con parámetros vitales normales, el sintomático leve, con toda la variedad de síntomas que ya conocemos de clases previas, sin ninguna, si tenemos imágenes, radiología normal, parámetros vitales estables, normales, sin requerimiento de oxígeno. El paciente moderado, acá suma el requerimiento de oxígeno, suma la desaturación, el que el paciente sature entre el 91 y 94%, que tenga cierta taquipnea, pero no más de 30 respiraciones por minuto, que tenga un CUR 65 entre 0 y 1, o disnea de esfuerzo. Y el sintomático grave o crítico, que ya es el paciente con un CUR mayor de 2, desaturando, con menos de 90-91%, taquipneico, hipotenso, con necesidad de ventilación, alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, o si tenemos una comparación radiológica con empeoramiento más de un 50% de imágenes en 24 a 48 horas. Antes de continuar con la clase en cuanto al tratamiento de los pacientes con COVID-19, no quería dejar de mencionarles un tema que me parece de capital importancia, sobre todo al personal de salud que está en la primera línea, que hace consultorio febril, que está en atención primaria, que ve por primera vez o que asiste a la primera consulta de un paciente con diagnóstico de infección por COVID-19 y que lo categoriza como asintomático y leve. Una vez categorizado ese paciente, en realidad nosotros tenemos que informarle y también tenemos que saber reconocer cuáles son los signos de alarma. Signos de alarma que el paciente y el médico y el personal de salud que lo asiste deben tener en cuenta para considerar principalmente la internación o su eventual derivación a centros de mayor complejidad. Porque de esto muchas veces depende la evolución y la morbilidad y mortalidad que produce el virus. Estos signos a tener en cuenta y no olvidar son principalmente decirle al paciente que aproximadamente entre el 5º y 10º día esté atento a estos signos y si los presenta, consultar. Si los presenta antes también y después también, pero principalmente en ese periodo. Estos son tos persistente que le dificulta alimentarse e hidratarse, falta de aire, disnea al caminar, a ir al baño. Esta es una frase común en los pacientes que terminan internados, que no percibían la sensación de disnea, pero que se agitaban al ir al baño, por lo cual permanecían mucho tiempo en cama. Taquipnea al hablar, si nosotros hacemos una llamada telefónica para controlar a nuestro paciente o un familiar nos dice, se entrecortan las palabras, no puede terminar las frases. Vómitos incoercibles, no puede alimentarse el paciente o tomar líquidos por el decaimiento, mialgias o diarrea, principalmente importante en los grupos de riesgo, principalmente los ancianos y los niños, siendo los ancianos de por sí un grupo vulnerable sino que debe tener una evaluación médica. Diarrea abundante, igual o más a 10 deposiciones al día. Si tiene saturómetro, que sería lo ideal, que sature menos de 95%. No en forma permanente, pero hay veces que nosotros le pedimos al paciente que haga alguna caminata, digamos que vaya y vuelva del baño y se sature, y si cae la saturación, el paciente debe tener una consulta médica y una evaluación con imágenes.
Si aparecen síntomas como dolor torácico, empuntada de costado, hemóptisis, descompensación de la enfermedad de base es un criterio de evaluación médica de internación, igual que desorientación temporoespacial, o si presenta persistencia del síntoma fiebre por más de 5 días, tos persistente más de 10 días o hipotensión. Siguiendo con el manejo terapéutico de los pacientes con COVID-19, en las próximas diapositivas les voy a mostrar diferentes cuadritos que ejemplifican las diferentes categorías de pacientes y cuál va a ser el manejo y el tratamiento para cada categoría en particular. Estos cuadros están extraídos del protocolo de manejo de pacientes con COVID-19 de la provincia y está realizado por un comité de tratamiento formado por un equipo multidisciplinario de la provincia de Tucumán, del sector público principalmente. Bueno, estamos viendo en esta primera categoría el paciente asintomático, y en donde asintomático y menor de 60 años y sin factores de riesgo, o sea, sin comorbilidades. En esta categoría, lo que hay que remarcar en realidad son las medidas de aislamiento y bioseguridad del paciente. ¿Por qué? Porque es una persona que en realidad no se siente enferma, es asintomático y por ahí no tiene real dimensión de la enfermedad y las posibilidades de transmisibilidad en su entorno. Entonces nosotros tenemos que reforzar como personal de salud siempre, en cada consulta telefónica, cuáles son las medidas de aislamiento que debe guardar cuarentena en su casa, qué acciones debe tomar en su domicilio para protegerse y cuáles son los signos de alarma que fueron los que mencionamos anteriormente. En cuanto a tratamiento, en realidad es un asintomático, no requeriría tratamiento sintomático, pero hay protocolos de investigación disponibles en la provincia. Cualquiera que esté interesado, está el link para acceder a la Dirección General de Investigaciones de la provincia, en donde se les puede informar del protocolo. Hay gente que lidera el protocolo y el que esté interesado puede comunicarse con ellos para acceder y conocerlo. En la siguiente categoría tenemos el paciente sintomático leve, pero sin neumonía, menor de 60 años y sin factores de riesgo, que en realidad es la gran mayoría de los pacientes. Ahí están descritos algunos de los síntomas, como para que ustedes los lean. Ven que quedan excluidos de este grupo aquellos que tengan neumonía viral o disnea o hipoxemia o factores de riesgo. Acá son los sintomáticos leves, sin neumonía, menores de 60 años y sin factores de riesgo. Como en todos los pacientes, las medidas de aislamiento y bioseguridad son fundamentales. Si en los estudios complementarios, de acuerdo a la necesidad, el aislamiento domiciliario debe ser una premisa en cada entrevista al paciente y todo debe estar consignado en la historia clínica, por más que se haga una consulta telefónica con el paciente. Y en estos pacientes, bueno, son pacientes sintomáticos, así que principalmente nosotros lo que podemos prescribir es tratamiento de soporte, tratamiento sintomático. Si tiene cefalea o algún dolor o algo de fiebre o febrícula, están los antipiréticos, dentro de ellos los AINES, como el paracetamol, que es la droga de principal elección. Sobre todo en nuestra provincia, en donde siempre tenemos el riesgo de las infecciones por flavivirus como el dengue, así que nos conviene usar paracetamol antes que otros AINES. Vamos a remarcar que el paciente debe tener una nutrición y una hidratación adecuada, el tratamiento siempre de sus enfermedades de base. Es un paciente sintomático leve, no tiene neumonía, tiene una infección viral, así que no requiere antimicrobianos y no requiere corticoides. Siempre le informamos al paciente cuáles son los signos de alarma y nosotros como personal de salud estamos atentos a detectar lo mismo. Y la provincia también en este grupo presenta protocolos de investigación disponibles que lo pueden ustedes observar en el cuadrito y cualquiera que esté interesado remitirse al link que está remarcado. En la siguiente categoría vemos de vuelta el paciente asintomático, sintomático leve sin neumonía, pero que es mayor de 60 años o es menor de 60 años y tiene comorbilidades que lo tornan un paciente de riesgo, un paciente vulnerable.
Bueno, en este paciente, nosotros, aparte de remarcar el aislamiento, la bioseguridad, tenemos que hacer una evaluación clínica completa, presencial. Muchas veces esta evaluación idealmente se debería hacer una internación abreviada que nos permita hacer imágenes. Si se dispone de tomografía sería lo ideal y si no, la radiografía de tórax nos puede ayudar. Un laboratorio con marcadores de severidad para orientarnos y categorizar al paciente y todo registrado en la historia clínica. En situaciones de picos de pandemias, cuando las camas no están disponibles, este grupo se podría manejar en forma ambulatoria siempre y cuando tenga un seguimiento estrecho y debería idealmente tener seguimiento con exámenes clínicos presenciales, lo cual en el contexto de aislamiento es dificultoso, por eso recomendamos la internación abreviada. Si son sintomáticos leves, de vuelta, tratamiento sintomático, analgésico, antipiréticos, de preferencia paracetamol. No tiene neumonía, no necesita antibióticos y no requiere corticoides porque el paciente no presenta desaturación ni requerimientos de oxígeno. Nutrición e hidratación adecuadas. Y este grupo de pacientes sí requiere seguimiento en caso que sea un paciente que se lo siga en forma ambulatoria o esté internado en alguna instalación hospitalaria, requiere seguimiento por oximetría de pulso para detección precoz de la hipoxemia silenciosa. Evaluación siempre de la patología de base, el tratamiento y manejo oportuno de la misma. Y acá también tenemos una serie de protocolos de investigación a los que se puede acceder el que esté interesado. Como nuevo en realidad en los protocolos, está el protocolo de acceso extendido para uso de plasma de convalecientes para tratamiento de pacientes con COVID-19. Este recientemente fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en un grupo de pacientes con factores de riesgo añosos y siempre teniendo en cuenta la fecha de inicio de los síntomas. Que en realidad la administración del plasma sea precoz. Así que todos los pacientes con COVID nosotros debemos preguntar cuándo inició los síntomas y establecer la fecha de inicio de los síntomas. También la fecha del hisopado, pero la fecha de inicio de los síntomas es importante. Después continuamos también con otro protocolo en la provincia si están interesados el personal de salud en acceder, que es el protocolo de ivermectina. Toda información para acceder a estos protocolos de investigación están de nuevo en el link de la Dirección de Investigación de la provincia. Siguiendo con las categorías de los pacientes con COVID, nos categorizamos a un paciente con neumonía sin signos de gravedad, o sea, un paciente que no desatura, respirando aire ambiente, que tiene un CUP 65 de 0,1. Acá también evaluamos factores de riesgo. Como tiene neumonía, tiene clínica y tiene imágenes. Las imágenes de neumonía la podemos ver en la radiografía de tórax, pero en aquellos pacientes, sobre todo los pacientes añosos, quizás si la tenemos disponible la tomografía sería lo ideal. Le tenemos que realizar un laboratorio ampliado, registrar toda la historia clínica y tomamos cultivos para detectar coinfecciones, hemocultivo por 2. Estos pacientes claramente se internan. Para la fiebre, tratamiento sintomático con paracetamol, seguirlo sí o sí en salas de internación con oximetría de pulso para detectar la hipoxemia silenciosa y colocarle oxígeno. Acá es importantísimo entrenar al paciente para que realice el decúbito prono-vigil, para mejorar la expansión pulmonar, junto con el trabajo que hacen los kinesiólogos. En esta instancia tendremos que evaluar el uso de antimicrobianos solamente si sospechamos de coinfección con neumonía bacteriana. Si nosotros no tenemos imagen de neumonía bacteriana de condensación y tenemos las típicas imágenes en vidrio esmerilado, parchadas por COVID, no necesitaríamos los antimicrobianos. Y los esquemas, el esquema clásico es amoxicilina, clavulánico más claritromicina. Idealmente preferir la vía oral, pero si el paciente requiere vía, y bueno, lo podemos administrar en forma parenteral. Acá también encontramos ensayos a los cuales adherir, los mismos que en el ítem pasado, el ensayo con ivermectina y con plasma. El link para
Para acceder a los mismos, el mismo que les mostré en las diapositivas anteriores. Y bueno, y la última categoría es la categoría del paciente grave o crítico, que es la neumonía moderada o grave, que la definen criterios de gravedad como la desaturación, taquipnea o un CUR 65 mayor de 2. En pacientes críticos, sí o sí hacer los scores de Apache y de SOFA para determinar el pronóstico del paciente. Estos pacientes claramente necesitan una evaluación clínica completa, imágenes, las que estén disponibles, radiografías, TAC de alta resolución, eco pulmonar para seguimiento, laboratorio ampliado con marcadores de severidad, electrocardiograma, hemocultivos y todo registrado en la historia clínica. Y de acá es importantísimo, sobre todo si el paciente tiene un cuadro moderado, la detección precoz de factores de evolución desfavorable que impliquen un pase precoz a UTI. Esto es relevante porque impacta en la mortalidad del paciente el pase precoz a UTI. En estos pacientes vamos a hacer, sobre todo si tienen acceso vascular periférico, un manejo conservador de los líquidos. Si tenemos hipotensión o descompensación hemodinámica, recordar que necesitaremos inotrópicos y el de elección en este grupo sería la noradrenalina para mantener TAM arriba de 65 milímetros de mercurio. Siempre importante el factor nutricional para mantener la microbiota del paciente COVID. La evaluación y el tratamiento oportuno de las enfermedades de base, entre ellos la diabetes descompensada. Oxigenoterapia está marcado porque es fundamental. Estos pacientes requieren oxígeno y tienen diferentes formas de oxígeno: cánula, máscara de no reinhalación, métodos de sistema de ventilación no invasiva a disposición de la provincia, como el helmet, el snorkel, todos los dispositivos de BNI, de acuerdo a la experiencia del centro donde se interna el paciente. Siempre la oxigenoterapia debe ser monitorizada mediante saturación y mediante gasometría. Estos pacientes obviamente van a necesitar un pronovigil activo e inclusive los pacientes ventilados, muchas veces de acuerdo a ciertos parámetros respiratorios, se pronan. El tratamiento acá y el manejo por el kinesiólogo es fundamental, tanto en lo respiratorio como en lo motor. Prevención de las úlceras de decúbito para evitar complicaciones a futuro, sobre todo complicaciones bacterianas. Profilaxis también de la úlcera péptica, sobre todo en el paciente ventilado, que es un paciente crítico. Siguiendo con la diapositiva anterior del paciente con neumonía grave, moderado, el paciente crítico, acá el paciente requiere oxígeno, entonces requiere corticoides. Lo que usamos es dexametasona, 8 miligramos día por vía endovenosa. En caso de usar otro corticoide, hay que emplear las dosis equivalentes a 8 miligramos día de dexametasona. Hacemos tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, o en aquellos pacientes con sospecha o con diagnóstico de trombosis hay que hacer tratamiento anticoagulantes con enoxaparina. El tratamiento antimicrobiano ante toda neumonía es ampicilina, sulbactam más claritromicina. Más adelante les voy a mostrar en cuáles pacientes no usaríamos este tratamiento antibiótico empírico. Este tratamiento antibiótico empírico, una vez iniciado o descartado la coinfección bacteriana, se debe suspender. Y acá hay un ítem nuevo que es la disponibilidad del suero equino hiperinmune en casos moderados o graves, no en críticos. El paciente que está ventilado no recibiría el suero hiperinmune equino. Tendrían que ser los pacientes moderados y graves. Hasta 10 días de la fecha de inicio de síntomas, 2 dosis de 4 miligramos kilo con intervalo de 48 horas endovenosas. Hay unas advertencias en cuanto a qué pacientes no administrar este suero, como ejemplos a gestantes, a mujeres en lactancia, a menores de 18 años, a pacientes NRM o a casos leves. Y este suero, a pesar de haber salido recientemente un informe recomendándolo por el Ministerio de Salud de la Nación con en base a un estudio realizado en la Argentina, en realidad
sigue siendo un ensayo clínico con conclusiones, digamos, finales, en revisión, y que requiere un consentimiento informado y farmacovigilancia. Siempre, todo fármaco nuevo que sale al mercado para fase 4 debe tener farmacovigilancia. Y después, bueno, tenemos los otros protocolos en la provincia, aparte de este, que los que estén interesados pueden acceder al link de la Dirección de Investigación de la provincia. Hasta aquí, comprendiendo que la infección por COVID-19 es una infección sistémica, principalmente en los pacientes moderados, graves y críticos, entonces de esta misma manera debemos comprender que el manejo de estos pacientes, principalmente en el grupo de pacientes críticos, debe ser realizado por un equipo multidisciplinario de diferentes especialidades, conformados por neumonólogos, infectólogos, clínicos, cardiólogos, terapistas, los kinesiólogos que son fundamentales, también como el equipo de enfermería, los nutricionistas, hemoterapistas, hematólogos, etc. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrar algunos tips del tratamiento de soporte a los pacientes con COVID como para que focalicen. Entre ellos, el tratamiento sintomático, que es antipiréticos o analgésicos, si el paciente tiene dolor o tiene fiebre, y de elección los AINES como el paracetamol, antieméticos si tiene vómitos. En cuanto a la alimentación, tiene que ser adecuada, con consejerías especiales en los pacientes que tienen enfermedades de base como la diabetes. Hay que hacer dietas especiales si el paciente tiene diarrea. Lo mismo en el ítem hidratación. La hidratación, ser cuidadosos en los pacientes que dializan o insuficientes renales crónicos, otro grupo de riesgo. Si el paciente se interna y está para un acceso vascular periférico, tiene que tener un manejo conservador de los líquidos, idealmente con balances. El paciente en terapia intensiva siempre tiene que tener una hidratación con adecuado manejo de los balances. Tratamiento siempre de la enfermedad de base si es que la tuviere, y como fundamental la oxigenoterapia si lo requiere, el tratamiento kinésico, y si el paciente necesita algún broncodilatador, no nebulizaciones, sino aerosoles con aerocámaras. En esta diapositiva les quería remarcar por qué la importancia de los esteroides y de dónde sacamos la indicación ya terapéutica, la de dexametasona, en los pacientes que requieren oxígeno. Esta recomendación se basa en un estudio multicéntrico con una N, o sea, una cantidad de pacientes reclutados bastante amplio, doble ciego, con grupo control, de una importante calidad metodológica, y que la verdad dio conclusiones fuertes con respecto a la ventaja de usar dexametasona versus placebo. La dosis que recomendamos en la provincia por la formulación farmacéutica son 8 miligramos día, vía oral o endovenoso durante 10 días o sus equivalentes, por ejemplo, prednisona 40 miligramos día. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que requieran oxígeno, o sea, en pacientes internados. Después habrá indicaciones especiales en los pacientes con distrés grave o refractariedad al prono o ausencia de mejoría radiológica o en RM. En esos hay como indicaciones particulares que no están incluidas dentro de este protocolo de recovery. Este ensayo clínico, como ustedes pueden leer, mostró que el uso de dexametasona reduce la mortalidad en una tercera parte en los pacientes en ventilación invasiva y en una quinta parte en aquellos pacientes que solo recibieron oxígeno. Por este motivo, en la mayoría de las partes del mundo está recomendado en aquellas personas que requieran oxígeno el uso de dexametasona. Solamente en este grupo, porque en los otros no se mostró mejoría versus placebo. En esta diapositiva les quería mencionar la tromboprofilaxis. Y la tromboprofilaxis se realiza en el paciente internado. En realidad los pacientes con COVID se han visto que son un grupo que tienen como cierta vulnerabilidad a los eventos trombóticos,
tanto trombosis venosa profunda como TEP o CID en los pacientes críticos. En base a esto, las revisiones de las diferentes guías de las argentinas, de las diferentes sociedades y subcomisiones de la Sociedad Argentina de Hematología han hecho una recomendación que viene ya desde principios del año 2020. Y esta recomendación va encarada hacia el paciente internado. En estos pacientes se recomienda tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, subcutánea 0,5 a 1 miligramo kilo día, teniendo en cuenta el peso del paciente. Como opcional, la heparina no fraccionada, la famosa heparina sódica, y siempre tener en cuenta el clínico de creatinina del paciente. Hay que, cuando se usa enoxaparina, monitorear el recuento plaquetario, especialmente si los basales fueron anormales. Y no se recomienda hacer esta tromboprofilaxis con plaquetas menor de 30.000 por milímetro cúbico. En cuanto a la anticoagulación, en realidad se recomienda en el paciente con diagnóstico de TEP, TBP o CID. En cuanto a los antibióticos, ¿cuándo y cuál antibiótico uso? Lo primero que tengo que saber es que debo evitar el uso innecesario de antibióticos. ¿Por qué? Porque generan resistencia y costos innecesarios. Sepamos que COVID es una infección viral, por lo cual no requiere antibióticos, salvo situaciones particulares, cuando yo sospeche o tenga establecido que haya una coinfección bacteriana o en caso de sobreinfección bacteriana. ¿En quién voy a ver sobreinfección bacteriana? Principalmente los pacientes internados y particularmente los pacientes en UTI. Si determino que el paciente requiere uso de antibióticos, ¿cómo lo elijo? Por ejemplo, un paciente internado con una ANAC, la elección se va a basar en las comorbilidades, en los factores de riesgo para organismos multiresistentes, en la colonización o antecedentes de infecciones por SAMR, que es el Staphylo aureus meticilino resistentes. De confirmarse el paciente que tiene una infección por COVID y atribuir la imagen que veo en la radiología, en la tomografía COVID, hay que suspender el antibiótico. Si sospecho de una infección nosocomial, de una coinfección, una sobreinfección, lo correcto es plantear los cultivos para documentación microbiológica y tratamiento antibiótico dirigido. Y en caso de plantearse un tratamiento antibiótico empírico en un paciente crítico, este deberá ser encarado acorde a la epidemiología microbiológica que cuente la unidad donde esté internado el paciente. ¿Qué antibiótico elijo en un paciente con un ANAC internado? Si el paciente no tiene factores de riesgo para SAMR o un organismo multiresistente, los antibióticos que puedo utilizar en un paciente internado, en este caso, serán ampicilina sulbactam más claritromicina, o puede ser si las formulaciones orales, que es amoxicilina clavulánico. Puede usar céfalos de tercera, como la cefotaxima y la claritromicina. En alérgicos establecidos a los beta-lactámicos puede usar levofloxacina o doxiciclina asociado con clarito la doxiciclina. En los pacientes con factores de riesgo para SAMR, que muchas veces tienen antecedentes de forunculosis o de colonización por SAMR, los diabéticos, lo que le tengo que agregar, sobre todo si el paciente está internado, es vancomicina a todos los esquemas terapéuticos anteriormente nombrados. Y en realidad, si se descartó la enfermedad bacteriana, hay que suspender lo más pronto posible el antibiótico. Finalizando, la idea de esta clase era un ejemplo corto y práctico de lo que es el manejo de los pacientes con COVID, desde los que vamos a asistir en su mayoría, que va a ser el paciente ambulatorio, hasta la minoría, que va a ser el paciente crítico. Esto es un ejemplo nada más de lo que figura en las guías provinciales de manejo, tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID de Tucumán. Estas guías se realizaron con un equipo multidisciplinario de la provincia en el año 2020 y este año, en el 2021, tienen su segunda actualización. Como todas guías sobre una infección nueva que fue
descubierta en diciembre del 2019 están sometidas a recomendaciones y a actualizaciones de acuerdo a la evidencia científica que se vaya presentando. Y en base a esa, la provincia va a ir actualizando sus guías propias. Saludos para todos y espero que les haya sido útil.